Profesor de música del Jardín Infantes 31 de la ciudad de Neuquén. Walter, ante todo, agradecerte la posibilidad de poder dialogar con nosotros. Queremos aclarar que por cuestiones legales vamos a mantener cuidada la imagen de Walter, porque van a ver allí gentileza de los colegas de Neuquén que nos han enviado este material. Pero queremos saludarte. Gracias, Walter. ¿Cómo está? Buenos días. Nachi Donetti y José Luis Salinas te saludan. Buenos días para todos y saludo para toda la audiencia. Walter, lo decía, ¿no? Declarado culpable. ¿Cuántas fueron las denuncias? ¿Cuántos fueron los casos que se presentaron y que luego se fueron decantando, depurando o eliminando? Mira, esto comenzó en el año 2022, a fines de junio, una actividad que se realizó en el jardín. Una de las familias malinterpretó lo que se realizó, que es un momento de relajación, y a partir de ahí se iniciaron en las redes sociales denuncias de supuestos abusos y creció exponencialmente todo lo que sucedió ahí en las redes sociales, y apenas empezó julio fueron algunas familias al jardín a intentar que le den explicaciones de por qué había un profesor abusador que había abusado en otras instituciones, que ya tenía... ¿Tenías antecedentes vos, alguna denuncia, Walter? Mira, yo empecé a trabajar en el año 2005. En ese momento tenía 17 años de docencia. Jamás había dejado de trabajar. Nosotros acá en Neuquén, imagino que en el resto del país pasa algo similar. Con un solo turno no alcanza, no alcanzamos para pagar mínimamente el costo de vida de acá de Neuquén. Así que lo que hacemos es trabajar doble turno. Se trabaja en 2 escuelas, al menos en nivel inicial y nivel primario. Y en cada escuela, los docentes especiales de música y de educación física, tenemos un promedio de 120 alumnos, porque imagínate que en primaria son 7 grados, un promedio de 20 chicos por grado, en el caso que estén en las 7 aulas con alumnos, a veces hay más, a veces hay menos grados con los que uno tiene que trabajar por turno. Bueno, en estos 17 años jamás había tenido una denuncia. Fue todo de esa malinterpretación de esa primer familia, que es lo que yo llamo el caso cero. Mira, las actividades en educación física y música, al menos acá en Neuquén, no sé cómo será el resto del país, duran aproximadamente 20 minutos, tanto en educación física como en música. En nivel inicial, acá en Neuquén lo que se hace es un proyecto de iniciación para las infancias, viste que no se empieza a trabajar toda la carga horaria desde marzo. Se empieza con un proyecto donde los chicos van 40 minutos, después van 1 hora, recién en el mes de abril o de mayo se empieza la carga horaria completa. Y ni siquiera los docentes especiales empezamos a dar nuestra hora especial en marzo, ni en abril, sino cuando termina ese proyecto, sumado a que en el Jardín 31, donde yo trabajaba en ambos turnos, en el mismo jardín, a la mañana y a la tarde, tenía 2 cargos distintos, así que tenía más o menos 240 alumnos en total. Empezamos más o menos en mayo a trabajar, cada uno el profe de educación física en el Zoom, con sus alumnos y alumnas, y en mi caso de música, en la sala de música. Y después de lo que denunció esta mujer en las redes sociales, fueron a estas familias al jardín a pedir explicaciones. Fueron violentamente porque quisieron linchar a las maestras, al equipo directivo. Y en ese mismo momento que se realizaba eso, se fueron a mi casa y me quisieron matar, me rompieron todo, me empezaron a piedrar, quisieron prender fuego, agarraron mi camioneta, la rompieron toda. Caso similar también acá en la capital. En la capital santafesina también un caso similar, Walter. ¿Esto qué fue? ¿Ensañarse contra tu persona? ¿Buscar alguna vía de escape? Porque quizás en las familias, dentro de la familia, hay casos. Y esto se ha podido ver en distintos casos en la capital santafesina. Por eso lo pregunto. Si por así en la misma investigación se ha podido lograr hacer un estudio en cada una de las familias de estos pequeños que sus padres, sus madres han denunciado al profesor de música, a Walter Herrera. Hubo una investigación porque acá no se hizo nada de eso. Y recordemos también que en Neuquén, juicio oral y público, que es por jurado. Es por jurado. En este caso, en Santa Fe, los casos puntuales por abuso todavía no están permitidos otros hechos, pero no este. Pero, a ver, ¿hubo alguna cámara Gesell? ¿Hubo algún estudio en cada una de las familias denunciantes? Bueno, ahí tenemos un grave error de la justicia, al menos
Santa Fe y en Neuquén, porque pasó exactamente lo mismo acá. La Fiscalía jamás investigó, pero en ninguno de los casos. Mira que al principio fueron más de 101 denuncias, según el fiscal que salía por los medios diciendo que había más de 101 denuncias. De ahí tuvieron que empezar a ver qué posibilidades había con las denuncias, porque había gente que denunciaba por las dudas, había gente que denunciaba que el jardín había sido una secta, había gente que denunciaba que el profe miraba mal a los niños, y esas denuncias no se pueden llevar a juicio, no pueden prosperar, al menos no debían prosperar. De ahí, en ese tamiz por el que pasó a la Fiscalía por estas denuncias, quedaron 24 en total, y se realizaron cámaras Gesell, y de todas las cámaras Gesell que se pudieron realizar, solo 3 casos son los que se podían llegar a discutir en un juicio, pero la Fiscalía logró llevar los 24 casos de esas denuncias que ellos habían realizado, por decirlo de alguna manera, que llevaron a juicio y que se realizó el año pasado, en octubre. Y acá en el tiempo, por la magnitud de las denuncias y la complejidad del caso, se llevó adelante por un jurado popular. ¿Vos decís que tuvo algo que ver, digamos, la inmediatez del caso, la sociedad, las redes sociales? ¿Hubo injerencia? Digo, tendría que no tenerla, ¿no? Pero por así en los jurados, en este caso que es público, personas, ciudadanas, cualquiera que se eligen, si ha tenido alguna injerencia en esto. Yo lo que voy a decir ahora es una opinión, porque yo la verdad que no me creo con el derecho, el dueño de la verdad, pero sí en base a lo que he visto todo este tiempo, es que es un caso que se salió del molde, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Acá el órgano que regula la educación en Neuquén es el Consejo Provincial de Educación. Ni siquiera el Consejo Provincial de Educación estuvo a la altura de las circunstancias. No puedo culparlo porque la verdad es que las familias fueron muy violentas a exigir que se me eche. De hecho, a la semana de que a mí que me intentan asesinar en mi domicilio, ya me habían, de alguna manera, el Consejo Provincial de Educación había reglamentado para que yo no cobre más mi sueldo. Claro, dejaras el cargo, ¿no? Que atraviesa todo, la policía también se vio desbordada, el sistema judicial seguramente también. Y la investigación por parte de la Fiscalía, ¿no? Que sin duda es la que tiene que aportar las pruebas. No hubo investigación, ahí está el problema. Uno cree que la justicia investiga, pero ellos no investigaron, porque nosotros después cuando con mi familia y amigos y amigas comenzamos a tratar de comprender todo este fenómeno que está sucediendo, ahí llegamos hasta por ejemplo, el mismo UNICEF dice que más del 80% de los abusos en niños y niñas se realizan en las casas. Por eso te preguntaba si hubo algún estudio, ¿no? Si se hizo alguna pericia, sobre todo en el entorno familiar. Walter, ¿cómo estás atravesando este proceso que por primera instancia, o sea, este jurado determina tu culpabilidad, la justicia te marca una condena? ¿Cómo los estás atravesando? Porque seguramente habrá una apelación. Es complicado, son muchas cosas. Para empezar, el tema del jurado, la mayoría de los casos que ellos me condenan es por el mínimo. Ninguno de los casos fue por mayoría. O sea, ellos necesitaban, como son 12 jurados, necesitaban sí o sí, si no me equivoco, 7 votos para condenarme por cada caso, y la mayoría fueron por 7 votos, no hubo más de 8, 9, 10, 11, 12, no fue unánime, digamos, la decisión del jurado. Esa es la palabra, sí, no fue por unanimidad. Nos llamó mucho la atención porque en la mayoría de los casos, cuando uno los analiza, yo que estuve en el juicio presenciándolo, son todos calcados, no había mucha diferencia entre ellos. Por eso en un principio yo pensé que sí, la mayoría pensábamos que sí. Como que hubo un patrón discursivo que fue de alguna manera enseñado, ¿no? A cada uno. Yo lo que noté en el juicio es que la mayoría de las familias pareciera que se habían reunido y habían charlado de qué cosas tenían que decir. Después otras padres que fueron me llamó mucho la atención porque ellos dijeron otras cosas y para mí cosas que no debían decir porque no servía para comprender desde su punto de vista, ¿no?, lo que les había sucedido. Pero bueno, son personas que ellos contaban que estaban en el campo, que ellos no se la pasaban trabajando.
Entonces no, como que no estuvieron al tanto de los grupos de WhatsApp entre ellos, de lo que se comentaban, de lo que tenían que decir. Había muchas cosas muy recurrentes. Se trataba que, al menos desde mi punto de vista, por eso que es una opinión, digamos. Sí, es como muy desprolijo esto, ¿no? Nosotros en el juicio, mi abogado se dio cuenta de que las peritos forenses que habían participado de los análisis de las cámaras GESEL, de esas 3 cámaras GESEL, y que para ellas había habido abuso en el jardín, incluso en una de ellas ni siquiera me nombran a mí, sino que se nombran a otro profesor. El niño o niña que participó de la cámara GESEL. Descubrimos que ellas mintieron en el juicio. ¿Y hubo alguna denuncia por parte de nosotros? Realizamos una denuncia penal, porque, mirá, nosotros, esto parece una novela. Ellas dijeron que sus informes habían sido avalados por un especialista, el máximo especialista del mundo, que es un psicólogo del testimonio de España. Pero ellas jamás presentaron ninguna documentación de que el psicólogo avalaba sus intervenciones y sus conclusiones. Entonces nosotros le pedimos asistencia a la justicia neuquina para que llamemos a ese especialista, y en ninguna de las 3 oportunidades que fuimos a audiencia, la justicia neuquina nos dio la posibilidad de llamar a este hombre a ver si era verdad o no era verdad que él había participado en esas intervenciones, y de esa manera pareciera que la justicia neuquina no le interesa saber la verdad. Lo que hizo mi abogado fue viajar hasta España para hablar con ese hombre. Y bueno, él le presentó una documentación que había presentado él en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, donde él aclara ahí que él no participa de esas cosas, de las cámaras GESEL. Él lo que hace es una participación formativa de sus alumnos, en este caso son las peritos de Neuquén, ¿cierto? Así que lo que nosotros hicimos con toda esa documentación que juntamos fue realizar una denuncia penal contra las psicólogas. Bien. Pero te cuento una cosa más, mira. A toda persona que es acusada se le realiza un peritaje para saber si tiene el perfil de abusador o no, ¿sí? Y en el juicio nos enteramos de que la psicóloga neuquina, acá hay pocos neuquinos, la psicóloga que me realizó el peritaje a mí no es perito. Qué dato. Es increíble, yo no lo puedo creer, no, ella no es perito, y ella realizó un peritaje. Walter, ¿cuándo sería la segunda instancia de este proceso? Estamos esperando hace un mes, porque se viene posponiendo por distintas razones esta instancia, donde se tiene que rever muchas de las no sé los términos legales que utiliza el abogado, pero muchas cosas que se realizaron mal durante el juicio, y una de esas es esta, que las psicólogas forenses incurrieron en falso testimonio. Bien. Walter, que sea justicia entonces. Te agradecemos muchísimo el testimonio en primera persona, ¿no? No es muy fácil poder hablar con alguien que está condenado. En este caso, tenés la domiciliaria, y aguardando que se venga la segunda instancia, ¿no? De este proceso judicial. Te mando un abrazo y gracias. Gracias por la valentía y gracias por dar el testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme a vos, a tu familia.